las perspectivas del 2023, escenarios político, económico y social, con el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, el licenciado Javier Montejo Uribe. Y pues aquí están ya listos, muy puntuales, en la sala que tenemos de espera, y vamos a irlos incorporando aquí a la transmisión. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mario, Jaime. Pues Un saludo para todo el auditorio. Un gusto estar aquí nuevamente con todos. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Javier. Qué gusto verte. Igualmente a todo tu auditorio, Jaime, a ti, Mario. Teníamos rato que no te veía. Muy bien. Pues qué gusto. Y bueno, pues amigos, ¿recuerdan ustedes que mis amigos Mario y Javier tuvimos un programa especial al cierre del 2022 en diciembre, el balance sobre varios temas? Bueno, allí prometimos que habría una segunda parte, y es esta, la relativa a cómo vemos, visualizamos este año que comienza, el 2023. Y bueno, pues para eso tenemos ahora a nuestros especialistas, y yo súper contento porque la verdad es un dúo espectacular. Pero pues amigos, permítame introducir todavía un poquito más este tema especial. Cada año que comienza, todos naturalmente tenemos buenos deseos y expectativas positivas respecto a pues, nuestros planes, ¿verdad? Nuestros proyectos, todo aquello que queremos tal vez alcanzar, y que el año que concluyó, ¿no? En este caso el 2022, pues no nos alcanzó para lograrlo. Y más o menos ese mismo buen ánimo impera respecto a lo que podría ser para México, en este caso, eh, este, este nuevo año que comienza. Sin embargo, hay que ser muy claros y realistas. No por el ser automáticamente un cambio de año, es sinónimo de que ya todo cambia. No, ojalá fuera así. Y para eso, bueno, pues es que vamos a conversar con ustedes. No sé, entonces, Mario, Javier, ¿quién guste comenzar con un breve comentario también, si gustan, introductorio? Y pues estar atentos a lo que quieran compartirnos con todo nuestro auditorio esta noche. No sé, Javier, si tú quieres. Adelante. Bueno, yo nada más siguiendo tu comentario, buenas noches de nuevo a todo tu auditorio y a ustedes, queridos hermanos. Siguiendo tu comentario, te recordarás que uno de los puntos que comentamos el año pasado, y voy a dejarlo así nada más como un punto de introducción, les dije que el paquete económico para 2023 que este gobierno planeó es verdaderamente irresponsable por la contratación y obtención de créditos y un aumento de la deuda pública de más del 17%. Y les mencioné también, hice las cifras, un resumen así breve de las cifras que año tras año en el tiempo que lleva este desgobierno, lo que ha contratado. Y las voy a repetir de nuevo. En 2019 fueron 472 millones de pesos, 721 millones en 2020, 851 mil millones en 2021, 875 mil millones en 22, y para 2023 un billón de pesos. Casualmente el día viernes lo sometieron al Senado y lo aprobaron por ser mayoría.
ahí hay que recordarle a la audiencia, por todos aquellos que votaron por Morena, por el famoso cambio, vean la degradación y la destrucción que siguen haciendo del país. Nada más como un pequeño recordatorio para que esto sirva de lección para próximas elecciones, que se fijen muy bien por quién votar, si quieren su bienestar personal o quieren vernos en plena destrucción. Entonces doy como esta introducción estas cifras y la tristeza, la pena de que ahora fue el 10, 11, 12 jueves o viernes, lo sometieron al Senado y ya aprobaron un nuevo crédito y en el que invariablemente se sacan en qué se está invirtiendo todo este dinero. Por ejemplo, se sacó tenemos un dato que hay de la operación del famoso Chaifa o AIFA, han recuperado 19 millones de pesos, pero erogados 342, vean, costo-beneficio, nada que ver. Tiene el dato que sacaron de los Guacamaya Leaks, en 3 meses 1080 vuelos, el aeropuerto de la Ciudad de México da 1000 diarios, y estos fueron 1080 en 3 meses. Entonces ahí se ve la desproporción y la verdadera comparación del costo-beneficio. Entonces, el paquete económico verdaderamente es deplorable, triste, lo que ya habíamos anunciado en el año pasado, y ahora continúa, y voy a permitirle a Mario que dé también su introducción para explicarles de las perspectivas económicas de este año, y quise en especial mencionar el tema del endeudamiento, y ahorita van a entender por qué. Mario, te dejo la palabra. Javier, perdón, antes de permitirle a Mario su primera intervención, lo que quieres decirnos con estas cifras es que México está perdiendo dinero, es decir, no se está gastando bien. Esa es la idea que podría concluir nuestra gente, nuestros seguidores de esto que has dicho. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, la deuda es impagable y son más los egresos que los ingresos. Hay un déficit de ingresos terrible, ¿no? Entonces, y nos acercamos a una recesión económica, entonces las perspectivas pues, no van a ser del todo halagadoras, van a ser muy complicadas. Y como les puse aquí en el ejemplo, ¿no? Este nivel de endeudamiento no se tenía desde hace 27 años, desde como 1996 por ahí, no nos habíamos endeudado como hasta ahora. Repito, 27 años lleva esto. Entonces eso te da un indicador de que están desesperados, que no saben manejar las finanzas y necesitan agarrar dinero de donde sea. Y este endeudamiento precisamente yo lo veo como un acto irresponsable y previsorio, precisamente por la recesión que ellos saben que se viene encima y que además los proyectos productivos que se tienen en puerta o los proyectos faraónicos, pues no producen, al contrario, están generando más gasto, ¿no? Más o menos, para que tengan ustedes una idea, tenemos un promedio de un boquete fiscal de entre 344,000 millones a 600,000 millones de pesos. Ese es el boquete fiscal para este año. ¡Qué barbaridad! O sea, se está gastando muchísimo dinero que no se tiene, vamos, es deuda pública, es deuda de todos nosotros, ¿no? Por supuesto. Otro día habría que hacer el ejercicio, ¿no, amigo? De cuánto es lo que nuestros hijos tienen que pagar, lo que les vamos a heredar a ellos por este pésimo gobierno que mal administra las finanzas. Es que es increíble, es como un padre de familia que gana poco y sin embargo pide prestado para gastar muchísimo, y en lo que gasta mal, y no es para inversión, no es para beneficio, ni para conseguir mayor recursos. Es terrible, ¿no? Salud. Perdón. Bueno, es un poquito para tratar de que la gente comprenda cuál, y lo peor, salud. Gracias, perdón. Y lo peor, amigos, bueno, entre estas malas noticias con las que comenzamos en estos temas, ¿verdad? De deuda pública, es que el gobierno va a buscar sacarnos más dinero, a ver de dónde,
a ver qué impuestos aumenta. Bueno, ya aumentaron algunos impuestos. eh, y, y cómo me duele pagarle a Hacienda, ¿no? Bueno, pero además continuará Mario malgastando nuestro dinero, hipotecando el destino de México. Qué mala noticia para arrancar este año. Y claro, de esto no nos dice nada en sus mañaneras el presidente, ¿verdad? Pero bueno, gracias Javier por tu primera intervención. Qué barbaridad. Mario, ¿cómo ves? No, no solamente desde el punto de vista financiero, donde Javier es un gran experto, sino desde el punto de vista jurídico, lo que estamos viendo es algo que no hemos venido denunciando, Jaime, y el auditorio nos ha escuchado en los últimos años. Es lo que se llama la estrategia del caos. Es decir, es parte de, no crean que nada más es la cuestión del despilfarro, aunque insisto, yo no soy experto en finanzas, pero sí soy experto en derecho y sí me doy cuenta cómo va de la mano siempre, como lo hemos dicho, la cuestión económica hacia dónde van llevando y el desmantelamiento de derechos, libertades, instituciones y de leyes que protegen a los mexicanos. O sea, el desconocimiento del Estado de Derecho. ¿Qué sucede hoy? Pues que tú decías, y a mí me encantó, ¿no? ¿Cuál es la verdadera mala noticia? La verdadera mala noticia es que hasta hoy pareciera que sigue ganando la propaganda contra la realidad. O sea, tú decías de las mañaneras. Bueno, es tan sencillo, en algún curso que estamos dando, los alumnos de posgrado se impactan la facilidad cuando uno recurre a las fuentes oficiales, es decir, a los datos del propio gobierno, para poder acreditar toda la narrativa que nosotros hemos elaborado para denunciar no solamente la mala administración, sino, insisto, esta estrategia del caos, esta estrategia de destruir todo lo construido para convertirnos en un país distinto. No solamente, insisto, es un análisis desde un ámbito, es que es un plan integral. Y desafortunadamente lo han hecho muy bien, por eso digo, pareciera ser que los discursos, las mañaneras, la propaganda es la que va ganando porque la realidad está ahí, basta con que uno se meta a verificar los datos como los que Javier acaba de dar y como muchos otros que yo voy a permitirme dar en este momento. Lo hemos venido anunciando, hemos venido diciendo, México está saliendo de un Estado de Derecho. México, en México, donde había corrupción, ahora al haber un narcoestado, las reglas del juego son diferentes. Al haber un narcopresidente, al haber una economía fundamentada en la criminalidad, es distinto. Ya no es solamente una suerte de asociación o de corrupción, sino que ya es una economía donde se requiere la muerte, donde se requiere el narco, donde se requiere además la operación criminal y la impunidad para todos los actos desde el gobierno, ya no es desde los delincuentes, y para esto han ido modificando las leyes. Fíjense, hay datos muy concretos que a mí me gustan mucho, ¿no? Hay mucha gente que no le gustan los datos de Naciones Unidas, pero a veces no son muy relevantes porque finalmente son indicadores internacionales en los que ahí no pueden decir que ellos tienen otros datos, como dice el presidente. Y todas absolutamente los indicadores que vienen de organismos internacionales, voy a hablar específicamente de uno nada más para que la gente se dé un ejemplo de Naciones Unidas, bueno, nos hablan de lo que es este gobierno, ¿no? La caída en México del desarrollo humano. Esto que en Naciones Unidas, desde las Naciones Unidas, se evalúa como el índice de bienestar, ¿sí? Esto tan trillado por López Obrador. Es que hay bienestar, es que hay felicidad, es que la calidad. Bueno, pues cualquiera puede entrar, ¿no? A consultar en Internet y se puede encontrar, nada más para que la gente se dé una idea. Cuando el licenciado Felipe Calderón dejó la presidencia de México, dentro de todos los países, que son miembros de la ONU, México, digamos, no era muy honroso, pero todavía en aquel año, antes de que entrara el licenciado Peña Nieto a la presidencia, bueno, pues el licenciado Calderón dejó el país estando en este índice de bienestar, es decir, de los países que dan mayor bienestar, calidad de vida a sus ciudadanos, México estaba en el lugar 62, cuando se fue Felipe Calderón. Que digo, no es para echar las campanas al vuelo, ¿no? Porque la gente que se ha tragado estas leyendas de la propaganda del PRIAN y de, bueno, antes esta era mucho peor, y bueno,
son indicadores internacionales en el contexto internacional donde se evalúa lo que el presidente ya no quiere que se evalúe. Hoy se sigue evaluando los datos que México tiene que seguir proporcionando. Estamos en el lugar 62. Para el año 2019, es decir, al primer año de ejercicio de López Obrador al frente del gobierno mexicano, del Poder Ejecutivo, del lugar 62, escuchen esto, habíamos pasado al 74. 74. Y hoy, que cerramos el 2022, amanecemos en el lugar 86 en bienestar social medido por la Organización de las Naciones Unidas. O sea, este es un dato del lugar 62 al 86. Son datos espectaculares para aventarle la cara a los que hablan de los gobiernos neoliberales y a los que no les gusta medir absolutamente nada, a los que no les gusta que se les den cifras. ¿Por qué? Porque hay otros indicadores que también miden la aplicación de la ley, la transparencia y la justicia y procuración de justicia en México. Datos concretos también que nos dicen que México está teniendo una caída, se está convirtiendo ya es el país más violento del mundo, pero ahora vamos por el país de la mayor impunidad del planeta. Que esto nos debería de dar más miedo todavía, porque lo que nos quedaba de la solidez económica y de estructura social y de instituciones del país se está acabando, como lo hemos dicho, ¿no? Decíamos, bueno, primero Hugo Chávez desde el 98 en Venezuela y luego Maduro, se tardaron 22 años en convertir a Venezuela en un país prácticamente paupérrimo, con ese sistema de Cuba, con ese sistema de todos los socialistas de izquierdas latinoamericanas, pero en México realmente lo que han logrado para mal, bueno, pues es estar sumergiendo al país, imagínense, en todos los indicadores, si nos metemos a lo que sea, ¿no? Yo veía esto de Naciones Unidas, revisaba si habían cambiado sus parámetros, no. ¿Por qué México está cayendo así de una manera, imagínense, del lugar 62 al lugar 86? ¿Por qué ha caído de esta manera? Bueno, pues simple y sencillamente porque no se está invirtiendo adecuadamente en educación y en salud, que son dos de las cuestiones, digamos, esenciales para el desarrollo de un pueblo, para el progreso. Regalar dinero, dar apoyos sociales para que la gente vote por tu partido, no tiene nada que ver con estar mejorando la salud y con estar mejorando los índices educativos de un país. No tiene nada que ver. O sea, dar apoyos, darle dinero a gente que no tiene oficio ni beneficio, repartir dádivas, nos está sumergiendo en que cuando nos analizan como país con nuestras propias cifras, bueno, pues ahí en el contexto internacional nosotros estamos completamente desnudos. Hemos caído, teníamos 74 años de vida promedio, ahora tenemos 70 años, en 3 años hemos caído, y habrá quien diga, bueno, es que la pandemia, porque además la gente que no le gusta documentarse, utiliza los mismos argumentos de la mañanera, que son tanto como una explicación de Don Gato y su pandilla para justificar algo. Dicen, es que lo que pasa es que el dólar está muy estable, como si el dólar estuviera estable porque la economía mexicana está estable o está pujante. Se desconoce completamente esto que Javier ya empezaba a anunciar, las verdaderas condiciones del por qué el dólar está estable, de por qué conservamos algunas cosas, ¿no?, que el gobierno los presume, como presume hasta las remesas, ¿no? Ahora resulta que este argumento de que volvemos al año que viene, Javier seguramente va a abundar sobre esto, con un déficit tal que el país, pues yo pienso que no tarda mucho en estar en un estado de excepción. Jurídicamente se está cumpliendo cabalmente lo que hemos venido diciendo. ¿Y qué hemos venido diciendo? Anunciamos de las modificaciones a la Constitución. Por cierto, Morena tiene prácticamente 100 artículos pendientes de modificar de la Constitución. Nada más en una de sus reformas son 48 artículos los que se tendrían que modificar si es que se aprueba en el próximo periodo ordinario. Va nuevamente con todo su proyecto para desmembrar el sistema constitucional y de derechos humanos en México completamente. Y tenemos hoy por hoy, bueno, pues ya el México que les habíamos anunciado, Jaime. La gente se acordará. Cuando empezamos a ver, por ejemplo, los católicos, cuando empezamos a ver Guardia Nacional en recintos oficiales, cuando empezamos a ver a la Guardia Nacional, ¿no?, hace 3 años, y que muchos justifican y dicen, no, esto ha sido de siempre. Ya veíamos a los de la Guardia Nacional parados junto a los sacerdotes cuando estaban confesando en catedral, ¿no?, y vigilando sus homilías, y ya veíamos este tipo de cosas. Les dijimos, va a llegar al metro, va a llegar a los mercados, van a llegar a las aduanas, van a llegar a las escuelas. La gente se reía.
Y la gente decía, no, es que comunismo, si esto fuera comunismo, pues ya llegó a las aduanas, ya llegó al metro, ya llegó. Y entonces, este año es el año del quiebre. ¿El año del quiebre del qué? El año del quiebre del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque ya no se están preocupando por violar la ley, simplemente la ignoran. Y entonces, ante una falta de movilidad social y de resistencia política de los partidos en México, bueno, esta fuerza que llegó al poder, ¿qué está haciendo? Se está imponiendo por la fuerza. O sea, se está imponiendo por la fuerza de una manera en que hoy todavía no está costando sangre civil por levantamientos contra el gobierno. Lo que está costando es sangre de civiles, ¿no? Y de miembros del narcotráfico, porque el gobierno le entregó a los 16 cárteles de narcotráfico la operación de territorios y la operación política de muchas regiones de México. Que la gente dice, antes era lo mismo, eso viene desde antes, también es mentira. Todas las cifras absolutamente que nos indican que la apertura, no, le voy a dar otro dato a la gente, las leyes que se han aprobado, que vamos progresivamente anunciando cuáles son y de qué se tratan, desde aquella famosa ley de amnistía para sacar narcomenudistas de la cárcel, ¿no? Y además beneficiar a todos los que participaban en el aborto. Bueno, en este proyecto integral que tienen, insisto, pues, ¿qué han ido logrando? Han ido logrando que resulta ser que los jueces son perseguidos cuando aplican el derecho, que los gobernadores, presidentes municipales, cuando respetan el Estado de Derecho, son asusados, son violentados por la propia autoridad federal. Es un país donde hace 4 años, 5 años, no teníamos este país, donde se utilizan las herramientas del Estado, las instituciones, para perseguir a todo aquel que denuncia al gobierno, incluso para intentar meterlo a la cárcel, creándole carpetas con responsabilidades inexistentes, haciendo persecución y utilizando a las fiscalías, a la General de la República, utilizando al mismo Congreso, ¿no? Hacer cosas que no habíamos visto en México. Y cierro un primer comentario con esto. ¿Cuáles son las perspectivas? Tú decías muy bien, Jaime, ¿cómo arrancamos el año? El año no cambia, ¿no? Por haber cambiado de un mes a otro. Pues vamos exactamente hacia donde se ha proyectado el país. El año 2023 no es más que la continuación de este México donde casos como el de, no sé, como el de Lozoya, o como el de García Luna, o como el vergonzoso caso de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, que plagió. Bueno, un país donde ya ocurre todo esto, entonces ya nosotros ya nos quedamos sin vergüenza. O sea, el gobierno mexicano, un presidente que sale y cuando hay una mujer que además por orden de él se quería imponer como presidenta de la Suprema Corte y que plagió su tesis y ha salido a mentir, ya quedaron en evidencia y ha puesto en evidencia además a una red de corrupción hasta dentro de la propia UNAM, y que se han aventado la pelota entre instituciones y que la UNAM no quiere resolver porque nadie le quiere entrar contra el presidente, y sale la CEP a decir, yo tampoco me voy a meter, le toca a la UNAM, y sale el secretario de Gobernación como palero del presidente, como porrista, como porro, sale a presionar a la UNAM para que la UNAM se meta en un asunto así. Esto es un cochinero, pero es un cochinero que nos va quitando puntos y crédito. Va para abajo la credibilidad de todo el país. Con la actuación de este gobierno, de la UNAM, de nuestras instituciones, de nuestras fiscalías, voy a decir algo durísimo, de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a aplicación de México, interpretación de ley, y nos vamos llenando de un México inundado de impunidad y además inundado de la Guardia Nacional por todos lados. Ese sería mi comentario de arranque, porque ¿qué está pasando? Pues simplemente nos vamos convirtiendo en el país que hemos venido anunciando, y podríamos decir en este programa cuáles son las transformaciones que están previstas para este año, pero va a haber desafortunadamente tanta sangre y tanto golpeteo porque es un año preelectoral, hay elecciones locales, pero además antes del 24 vamos a empezar a vivir, se va a adelantar, los que vivieron el 94 y todo lo que sucedió en 1994, lo van a vivir ahora en el 2023. Es exactamente el año donde vamos a empezar a ver cabezas rodar, y no lo digo metafóricamente, vamos a empezar a ver cabezas rodar. ¿Y por qué lo vamos a ver? Bueno, pues porque es el pleito del poder del narcotráfico, de las mafias, del crimen organizado, para ya apoderarse formalmente de un México que sigue envenenado y dormido por la propaganda de un hombre que llegó a la presidencia a destruir a su país. Uf, palabras demoledoras has dicho, mi querido amigo, bárbaras. Bueno, es que tú habías dejado
justo en el programa del balance del 2022 en diciembre, habías dejado muy claro que México estaba en la ruta del cumplimiento de la operación de este gran plan del populismo hacia el comunismo, vamos, sentando las bases jurídicas y que ya era irreversible. Entonces, estamos viendo en este 2023, pues, la consolidación de este gran proyecto de, yo digo, no de la cuarta transformación, sino de la cuarta destrucción nacional. Qué terrible. Bueno, hay que decir más todavía en cuanto, evidentemente, amigos, en cuanto a cuestión político-electoral, y por ahí también yo compartiré algo respecto a datos de seguridad. Pero, Javier, yo hemos tenido oportunidad de platicar en corto, de manera privada, y pues tú me has mostrado cifras que dejan pálido a cualquiera. Estoy seguro que en su momento tú darás a conocer esa información, pero con ello lo que quiero decirles, amigos, es que hay en el fondo también, no solo por lo que vemos a nivel medios de comunicación, sino detrás, vamos, de este gran teatro nacional de Morena, con su actor principal allá en Palacio Nacional, estamos viendo la destrucción, créanme, de este país. No es solo lo que se está malgastando, es lo que se está además dejando de hacer. Pero bueno, ya desde luego Javier podría decir más. Pues amigo, te dejamos el micrófono. ¡Qué horror! Y así empezamos el año nuevo. ¡Qué espanto! Pues yo agregaría justamente a lo que dice Mario. En otros programas lo hemos abordado. Es que aquí hay que partir de dos agendas. La agenda particular de estos socialistas comunistas o remedo de comunistas con su foro de Sao Paulo y la agenda 2030. Este gobierno, no sé si se fue la señal, Jaime. Aquí estamos, aquí seguimos. No, sí te escuchas, Javier. Perdón, pensé que de repente como que se nubló. No, aquí estamos. Ya. Entonces, ellos llevan, primero nada tontos, cumplen la Agenda 2030 que les impone Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, tú quieres ser de izquierda, pues es tu boleto, destruye el país y haz lo que quieras. ¿Qué es lo que han hecho? Cumplen por un lado la Agenda 2030 con las cuestiones de la equidad de género, las nuevas ideologías educativas, nos van metiendo la idea de que seremos felices aunque no tengamos nada, que no comeremos carne, que tendremos que ir haciéndonos menos. Y yo por ahí te mencioné en un mensajito y te dije, volvemos a la época de antes de Cristo, cuando las conquistas, y te puse un ejemplo, Jaime, de un gran guerrero conquistador de tierras, como lo fue Alejandro Magno, que desde Grecia, Babilonia, Macedonia, India, Persia, todo eso conquistó. Y la política de ellos era someter a todos esos países para estar bajo un solo mando, un solo rey. Y así justamente esto se repite con la Agenda 2030. Y este individuo que desgobierna trae de la mano su dictadura perversa, comunista, de destrucción también, para poder tener el control. Y toda esta serie de hierros, de saqueos, de verdaderas situaciones inadmisibles y irresponsables en el manejo del dinero público, a él no le importan, porque ya llegamos al extremo del cinismo descarado de no importa matar, robar, saquear, solapar, encubrir,
destruir. Digo, porque las cifras, pues son muy específicas, muy claras, no fallan, pero también creo que es importante para nosotros darles a conocer al auditorio, dejarlos pensar un poquito más, de reflexionar más profundamente y de tomar más acciones. Porque en cada programa mencionamos cifras, datos. Mario acaba de dar los datos jurídicos que ya han habido y los que se vienen para completar, como dicen, cerrar el círculo y estar encerrados todos y acabados. Hemos hablado de cifras, de saqueos, de proyectos inviables, de proyectos faraónicos, que no hay crecimiento, que están desesperados por tener el control del poder. Y ese control de poder lo hacen a través precisamente de la parte electoral. Entonces, ¿cómo hacen? Comprando voluntades. Con el tema de los viejitos, con el tema de tercera edad, de los ninis y de las madres solteras, y regalar dinero. Obviamente, como no les importan unas finanzas claras, llanas, transparentes, pues obviamente, como ya lo dije en una ocasión, el manejo del presupuesto de este gobierno es como de tendajón. ¿Hacia dónde lo dirigimos? ¿Hacia dónde lo ocupamos? ¿Dónde lo ocupamos? A lo electoral. Por eso vemos el desquiciamiento de por todos los rubros presupuestales que hay, se los han acabado. Y ahorita voy a tocar un tema en un momentito más, nomás para que vean de cómo estamos y de que pero nadie reacciona. Lo que me llama mucho la atención es que parece que tuviéramos sangre de atole en las venas. El pueblo no reacciona. Estamos viendo cómo están destazando al país y no reaccionamos. Y vemos que hay una elección 2023, Estado de México, Coahuila, y no reaccionamos. Van a mítines a echarle porras a estos malnacidos. Y van a votar por ellos y van a ganar, son capaces de ganar. Entonces ahí, lo profundo de este tema es vemos que la raíz del tejido social y mental del país está tocado. La gente está en otro lado. Muy pocos de la clase media estamos preocupados y pensando en qué podemos hacer. Porque podemos ahorita, como lo vamos a hacer, miles de ejemplos de cifras y datos y de escoriaciones y de irresponsabilidades y diablura y media de estos satánicos. Pero yo pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Pues no depende nada más de 3 o de 10 o de 1,000 mexicanos. Somos todos los de la clase media los que podemos parar esto y no se está haciendo nada. Y un ejemplo, el termómetro lo va a hacer las elecciones que vienen del Estado de México y Coahuila. Ahí nos vamos a dar cuenta. Si verdaderamente la gente ama su país, tendrá que reaccionar. Porque él trae su agenda, ya lo dijimos, satánica, perversa, facciosa, mafiosa, en sociedad con el crimen organizado y destrucción total. Que es lo que hemos venido hablando desde el año pasado, lo venimos comentando. Y hoy seguimos comentando más y más y sigue incrementándose. Y este análisis que estamos haciendo, como el que acabamos de mencionar ahorita, no hay inversión, no hay gasto público real de productividad. No se está invirtiendo para la salud, para la educación, ¿no? Se está invirtiendo para lo electoral. Por eso están desesperados y por eso ahora se adelantaron a temprano momento de arranque del año a pedir la autorización de endeudamiento. Como lo mencioné, teníamos 27 años de no endeudarnos como estamos ahorita. Y yo les pregunto, en estos 4 años, el nivel que lleva, ya di las cifras de endeudamiento, ¿dónde está el dinero? ¿En qué se ha gastado? Es mi pregunta. ¿En dónde ha ido? Yo le pregunto al público, ¿saben ustedes ese dinero en dónde se invirtió? ¿En dónde está? ¿Lo sabemos? No, hay una opacidad total en el gasto. En todos los rubros, en todos los renglones, está así. Entonces digo, yo creo que ya debemos de reflexionar un poquito más acerca de las acciones que como ciudadanos debemos de tomar. Y no es nada más ser unos simples espectadores de oír cifras, datos,
jurídicos, económicos, financieros, legales, sociales, de moral, de religión, como aquí hábilmente tú lo has expuesto, Jaime y Mario, y otros invitados que has tenido, y no pasa nada. Seguimos igual. Esta inquietud, Javier, pues que tú compartes, la tienen muchos de nuestros amigos, y no solo seguidores de Mexicanos, ciudadanos libres. Yo quisiera en este momento nada más dar un dato para que todavía más podamos reflexionar en torno a esta terrible y caótica pues realidad que tenemos. Y es respecto a la inseguridad, que es una de las, así como ya mencionó Mario, salud, educación, vamos, de lo que es la preocupación natural de los mexicanos, pues la seguridad pública es una de ellas. Y en ese sentido, bueno, pues quiero mencionar, amigos, caray, nada más acabamos de transcurrir 15 días completos del mes de enero, y ya tenemos más de 1,152 homicidios en estos primeros 15 días, que comparando las cifras con otros años, es el arranque de un año muy violento. Vamos, el más violento 2023 en los últimos 4 años. O sea, si se trata de buscar aquí más razones que nos lleven a reflexionar acerca de lo que estamos viviendo, bueno, pues yo les puedo decir que lamentablemente, de acuerdo a lo que yo vislumbro en este año que comienza, es que seguiremos viendo muertes, crímenes, homicidios, feminicidios, bueno, como desapariciones, como extorsiones, como secuestros, vamos, una ola de criminalidad todavía más boyante. Esto es proyección, esto no tiene nada que ver con Jaime, es que qué pesimista eres, no, es la proyección que se hace de acuerdo a los datos que hoy tenemos. Este solo rubro, Mario, Javier, nada más este solo rubro sería suficiente para destituir a cualquier gobierno. Y más aún cuando, como mencionaba Mario, ya tenemos la Guardia Nacional en todas partes, pero haciendo alusión al cartonista Calderón del Reforma, la Guardia Nacional está en todas partes, menos en las calles, menos cuidando y vigilando al ciudadano, que es presa, víctima del narcotráfico, del narcotraficante, pues, y de la criminalidad y del, bueno, caramba. Entonces, pues esto es preocupante. Y hablando del tema político electoral, y ya Javier mencionó, pues tenemos elecciones en efecto en 2 estados, en el Estado de México y Coahuila. El 4 de junio, el tiempo se va a ir volando. Y Así es. pues ya los partidos están preparándose, ¿verdad? Se logró la coalición PAN, PRI, PRD para competir en estos 2 estados de la República. Y Morena ya también, desde luego, tiene a sus propios precandidatos. Pero de esto, a mí lo que me llama la atención y me preocupa, Mario, es que la Secretaría de Gobernación ahora se ha convertido en la oficina de campaña del gobierno de la República, en donde se convoca a gobernadores de 11 estados, por ejemplo, del país, para darle todas las facilidades, toda la promoción, todo el apoyo, llámese recursos, llámese aparatos oficiales, llámese programas sociales, llámese policía, llámese Guardia Nacional, todo al servicio finalmente pues de los
precandidatos y en su momento candidatos del partido oficial. Vamos, terrible lo que estamos viendo, y a un presidente de la República como jefe de campaña que todos los días da línea, empezando el año, y así se la va a seguir y se la va a prolongar después de las elecciones el 4 de junio, pues obviamente porque en este 2023 se definirá finalmente cuál es la corcholata ganadora, que se impone como aspirante presidencial. Y cuando uno recuerda los nombres que ya están allí en promoción abierta, bueno, pues, pues todavía preocupa más toda esta situación. Agárrense. Yo quiero también, desde luego, preguntarle sus pronósticos para el Edomex y Coahuila, pero recogiendo lo que dijo hace un momento Javier, pues el panorama, no obstante que haya alianza, no es muy alentador si los ciudadanos no salen a votar, ejerciendo este derecho fundamental, derecho humano que tienen. Pero bueno, quería yo hacer ese apunte. Y una cosa más, perdón, nada más. Mario, Javier, yo no descartaría que en esa búsqueda por el poder, a como dé lugar en México, hubiese también sangre, hubiese rupturas, ojalá las hubiese en el partido oficial, ¿verdad? Pero yo no descartaría que hubiese allí ese estado de excepción que se comenta, esa, pues, ¿qué podríamos decir? Esa, pues no sé, Mario, si estoy exagerando, pero en un escenario, es un escenario, no estoy diciendo que eso va a pasar, de esa lucha fratricida o encarnizada por la presidencia, pues rodaran cabezas, pero no necesariamente de víctimas por el narcotráfico, y me refiero a ciudadanos, sino desde las altas esferas del poder por esta competencia terrible que ya estamos viendo se está dando, al menos en los medios de comunicación. Perdón, me extendí un poco, tenía esta inquietud de al menos comentarlo, pero bueno, adelante, amigo. Hay cosas que son ciertamente previsibles, insisto, porque ya el camino está muy andado. Por ejemplo, lo que ahorita estás comentando, que la Secretaría de Gobernación en lo que se ha convertido, ¿no? En un departamento, digamos, de gestión publicitaria, propaganda y amedrentamiento por parte de la Presidencia de la República. Bueno, es que es muy sencillo, lo tendremos que seguir explicando. Lo que pasa es que en el orden constitucional hay división de poderes, hay derechos humanos, se desprenden leyes federales, hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal donde vienen las facultades de cada Secretaría de Estado. Bueno, ese México ya se acabó. O sea, ¿y por qué se acabó? Pues a las pruebas nos remitimos. El secretario de Gobernación hoy, en prácticamente todas sus actuaciones públicas, está violentando la ley. ¿Por qué? Porque está pronunciándose, incluso operando y participando en eventos y en cuestiones que no son de su competencia. Son de la competencia de todo secretario de Gobernación, ¿no? Que es, pues que lo es en un país de izquierdas, perdón, de estas nuevas izquierdas latinoamericanas. ¿A qué se dedica el Poder Ejecutivo y más la Secretaría, el secretario de Gobernación o el ministro de Gobernación en estos países? ¿A qué se ha dedicado? Pues a echar a andar los 4 ejes en los que trabajan estos gobiernos. Estos gobiernos, cuando llegan al poder, en México van por el 5º año, trabajan en 4 cosas. Primero, propiciar la quiebra económica. O sea, ellos no viven de los resultados. Ellos duermen a la gente con discursos, con frases, con arengas, con pan y circo. Ellos no viven de resultados ni de buenas cuentas. Ellos dan discursos, pero truenan económicamente a los países a los que llegan, porque si no provocan empobrecimiento generalizado, no pueden controlar a la sociedad. Pues el primero de estos 4 puntos es la quiebra económica. No hay tiempo aquí para dar todos los ejemplos de cómo la Secretaría de Gobernación y otras al menos 5 secretarías se han dedicado específicamente a promover no la prosperidad, sino de una manera prácticamente deliberada, ¿no? Con cifras lo podemos probar, la quiebra económica del Estado mexicano. Segundo, se han puesto a promover la división social, que es el segundo aspecto, dividir a los mexicanos.
este cuento de chairos y fifís y de neoliberales y conservadores, no existía hace 5 años. Es un plan el que llegan, no solamente quebrar al país, dejar a la gente sin dinero. Yo no sé, todas las personas que hacen la despensa, como yo la hago con mi esposa, cómo un mexicano, alguien que vive dentro de México, puede hablar de prosperidad o de estabilidad de este gobierno con los aumentos a la canasta básica que hemos tenido en los últimos 30 meses. O sea, es la cuestión de la economía, la cuestión de la división, del odio que se propaga, tratar de dividir familias a la sociedad, la compra de voluntades, que es el otro aspecto, ¿no? El soborno, el tratar de regalar dinero, lo que decía Javier, ¿no? Comprar, pues, voluntades a partir de regalar el dinero que es de todos nosotros los mexicanos, y el cuarto, que es el amedrentamiento, la persecución y la propiciación de la fuga de mexicanos. Es decir, estos sistemas terminan por correr del país a todo aquel que no entre dentro de este sistema de gobierno. Con ingredientes maravillosos para ellos. Ustedes vean en las redes sociales todavía, aparte de las 24,000 personas que tienen las granjas de boots trabajando en redes sociales, que ahí escriben con faltas de ortografía y aparentando ser fanáticos de AMLO, ¿no? Y todos estos hijos de Pigmen Ibarra que ahí los tienen trabajando con nuestro dinero, y a los más de 60 youtuberos que tienen canales y repartiendo videos para hablar de las maravillas del presidente y duro y dale contra los neoliberales y Calderón y el PRIAN y puras noticias falsas. Por eso es que nunca se quieren enfrentar a nosotros, ¿no? Por esos tipos, voy a dar nombres, pero mejor no doy para qué les echo sal. Por eso es que nunca, con la gente seria y bien documentada, se quieren enfrentar en debates a nosotros, porque se les desnuda completamente, pues, toda su argumentación. ¿Qué es la 4T? La 4T son estos 4 puntos que yo acabo de mencionar. El propiciar quiebra económica a propósito, la división de la sociedad, evidentemente la compra de voluntades y la persecución de opositores. Llámense periodistas, llámense obispos, llámense líderes empresariales, llámense quien sea. En México hoy tenemos un problema que sí se viene arrastrando de tiempo, pero no se alcanza a ver en la dimensión, Jaime, Javier, auditorio. La elección que va a haber en el 24 es muy diferente a la del 18. Las condiciones son totalmente diferentes. Yo oigo muchos analistas y digo, bueno, le están tomando el pelo a la gente con lo que se dice. Hoy tenemos un sistema único de partido hegemónico, narcopartido, ¿no? Asociado con las peores mafias del país, dispuesto a corromper o a meter a la cárcel a quien sea, que viola la ley, con todo el poder del Estado, con los casi 900,000 millones de pesos de fideicomisos y todo lo que se han robado. Javier es mucho más experto que yo en toda esta parte, todo lo que se han robado desde que llegaron. Y bueno, ¿qué es lo que hoy tenemos? Una elección donde todo ese poder del Estado, todos esos recursos públicos, pues se van a aplicar ¿para qué? Pues para seguirse imponiendo en el gobierno, y además para ya instalar algo que si hoy ya es complicado revertirlo, bueno, pues lo va a hacer muchísimo más, porque el problema, lo seguiré yo insistiendo, lo tenemos en las urnas. La gente no va a votar, y aparte, como no tenemos esta cultura cívica, mucha gente ya se dio por vencida cuando el verdadero problema es esta fuerza política. Hay quien cuestiona y dice, bueno, pero es que, por ejemplo, ahora que revivieron la alianza de Va por México, es que mira qué candidatos, es que no se abrieron la ciudadanía, es que, bueno, pues como dice un buen amigo sacerdote, el padre Ángel Espinosa, ¿no? Pues es lo que hay. O sea, lo que tenemos que hacer es tener conciencia, los que sí tenemos conciencia, y voy a ser muy claro en este sentido. México tiene el 44% de su población debajo de la línea, es decir, en pobreza extrema. 44%. Somos un país pobre, pero donde los que no estamos ni en ese 44%, ni en el 10% de los que acumulan la riqueza del país, ese otro 40%, ahí es donde está el asunto, porque somos la clase media. Y nos está llegando desde ahora, con los aumentos, con la inseguridad, con lo que vivimos. Lo que te acuerdas, Jaime, que en tantos programas habíamos dicho de esas 3 I, ¿no? Que son el gran lastre de México, ¿no? Nuestra ignorancia, nuestra indiferencia y nuestra incongruencia. Estas 3 cosas nos tienen hundidos. ¿Y por qué nos tienen hundidos? Porque no se habla de algo que se tiene que hablar, y yo voy a aprovechar aquí esta intervención para volverlo a repetir. Sí, decía Javier, atinadamente, está sobrediagnosticado entre nosotros el problema. Ya lo hemos hablado, denunciado, damos cifras, volvemos a dar más cifras. Sí, pero hay algo de lo que no se habla.
o se habla poco, que es la enorme complicidad de nosotros mismos en este problema. La enorme complicidad de oposición política, de líderes religiosos, de líderes empresariales, y alguien dirá, bueno, pues ellos porque pueden, porque tienen poder. No, la enorme complicidad de nosotros como ciudadanos, que tenemos gente fanáticos de la ignorancia, que han renunciado a la razón y a leer para darse cuenta que todo es puro discurso, pura propaganda, y que es el peor gobierno de los últimos 60 años en México. Y entonces, cuando nosotros enfrentamos a la responsabilidad social, pública, política, moral, cristiana que tenemos de dar la batalla en nuestros entornos, pues ahí es donde estamos dejando, leí un editorial, lo que sucede en las calles en México se decide en los cerezos, efectivamente, y también en las mesas de las familias mexicanas, porque nosotros hemos dejado de alertar a nuestra propia familia, a nuestro propio entorno, de hacer nuestra chamba. Queremos que los medios de comunicación lo hagan, ¿no? A nosotros nos pasa que nos dicen, ¿por qué no viene a mi ciudad a dar una conferencia? Oiga, no me manda este video, oiga, no, pero lo que significa, lo que se necesita, como lo he dicho yo en otros espacios, me decían, ¿qué se necesita? Me preguntan, ¿no? Para poder hacer algo por México. Levantarse el sillón, participar, documentarse, utilizar todos los medios que tenemos para concientizar a otros, para que la verdad se conozca, para que la gente, dicen, es que vamos a unirnos. La gente no sabe ni a qué se va a unir porque muchos están viendo televisión, series de Netflix, o simplemente están con su cantaleta de que este país no es comunista, es que no es cierto, es que son mentiras. Están hablando desde su ignorancia. Cuando se le dan los argumentos, la gente hasta cambia, es una revolución, pero la gente no quiere escuchar. Los que apoyaron a López Obrador, muchos no quieren reconocer el gravísimo error, y los que hoy están en una situación de apatía, en muchos sentidos lo hacen por dinero, por los apoyos que reciben, por flojera, por su cerrazón, o entre católicos nos entendemos por razones espirituales, pero lo más importante es que tenemos que decirlo claramente. ¿A qué nos enfrentamos en las elecciones del 23 y del 24? ¿A qué nos enfrentamos? Pues a las facturas de estas 3I de nuestra incongruencia, nuestra ignorancia, ¿no? Y nuestra indiferencia. Es mentira para quien dice, México no es comunista porque no ha tocado la propiedad privada. ¡Qué semejante mentira! Han tocado la propiedad privada de los mexicanos, han tocado sus derechos, ya hay cargas importantes sobre el ingreso y la propiedad de los mexicanos. Lo que pasa es que toda esta información, hay gente que se conforma con escuchar la línea que manda el presidente en la mañanera y no escucha a ningún experto respecto al tema, que por cierto muchos son de los que trabajaron con López Obrador y hoy ya no trabajan con él. Así es que, ¿qué nos queda hoy? Pues simplemente no ser cómplices. Y para la gente que siempre lo ve desde la plataforma de la fe, porque este es un análisis que hacemos en este programa, perspectivas muy desde el mundo, muy desde la realidad, de los números, de las proyecciones, de hacia dónde vamos. No ha cambiado la historia, tenemos 4 años advirtiéndolo y vamos exactamente a donde hemos dicho que vamos a ir. Bueno, hay que tenerlo perfectamente claro. Hay otras realidades, sí, pero esas otras realidades, yo estoy completamente seguro que van a tener que pasar por cosas que en México desconocemos. ¿Y por qué lo pienso? Porque esto no se va a parar a menos que suceda algo. Y que suceda algo que no tiene que ver nada más con la concientización entre familias, que no tiene que ver con la unidad política, va a tener que ver con algo mucho más allá, porque no entendemos, termino, no hay conversión, no hay conciencia, no hay interés. Decía Javier, atolen las venas. La gente, cuando tú ves un mexicano de clase media o peor de clase media baja o baja, entendiendo a López Obrador, tú te das cuenta y dices, este es el problema del país, no mi hermano, sino la ignorancia que tiene mi hermano, que le provoca ser instrumento de aquellos que lo están utilizando y explotando y que además les importa un carajo a estos políticos, que mi hermano se muera por falta de medicamentos o sus hijos, o que simplemente no tenga los servicios más básicos, o que tenga una educación comunista que además lo condenen a vivir en su propio país. Toda la gente que dice, no, es que no es cierto, no hay comunismo, no hay condiciones todavía, no, comunismo es otra cosa. Están hablando de una profunda ignorancia. Nosotros en 4 años vamos más adelantados que cualquier dictadura comunista que ha habido prácticamente en el planeta a cómo va López Obrador y su partido.
Sí, 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 el proyecto de la Agenda 2030, como del propio Foro de Sao Sí, Paulo, embonan perfectamente y tienen ya el camino andado con casos que aquí hemos dicho también en diferentes ocasiones y repetidamente, Cuba, Venezuela, bueno, Nicaragua, eh, Nicaragua. y es que es como la ranita a la que la pusieron, ¿verdad? En una, pues, ¿qué es? Un recipiente, encendieron la estufa y pues ya se acostumbró y a lo mejor se siente calorcito, pero pues no se ha dado cuenta que finalmente va a acabar cocinada. Y es lo que está pasando Así en es. nuestro país. Es que es, bueno, y recojo lo que has dicho, amigo, yo soy de los que ha venido diciendo a título personal que este país solo va a cambiar con una intervención divina, ¿eh? Una purificación. No veo de qué otra manera se pueda vencer estos poderes terribles que hoy sufrimos. Y, y bueno, pero pues no sé, Javier, si tú quieras agregar algo, porque de verdad que, que si uno no tuviera fe y tuviera uno mucho dinero, ya nos hubiéramos ido del país. Si no amáramos a esta nación, ya nos hubiéramos largado desde hace mucho rato. ¿A poco no? Sí, Mario. Sí, yo nada más quiero decir esto. Lo que pasa es que hay que dejarle un mensaje muy puntual a la gente, ¿eh? O sea, estamos arrancando el 2023 y los próximos 2 años son fundamentales en la vida pública del país para el próximo siglo. O sea, por lo menos las próximas décadas de este país. Entonces, me gustaría dejarlo así sintetizado. O reaccionamos o nos vamos. Porque si la gente está pensando que en este país va a haber trabajo para sus hijos, va a haber universidad donde estudien, va a haber oportunidad para su negocio, que les va a alcanzar para volver a comer leche, carne, huevo. Si la gente piensa que va a tener servicios públicos, que no va a ser un país militarizado, la gente está en la luna. La gente no está consciente realmente del cambio que se dio a partir de la elección de estos perversos en el 2018. Entonces, o nos ponemos las pilas, o reaccionamos, o nos vamos. Yo lo quiero decir así porque no hay otra forma de sintetizarlo. ¿Por qué el 90% de las empresas que asesoran en mi corporativo nos hablan para pedirnos asesoría geoestratégica y jurídica para el traslado de sus bienes y su dinero? ¿Por qué hoy hay 500,000 de solicitudes de citas para ver visa y pasaportes desde México? ¿Por qué la clase media hoy se está preparando? Porque muchos tienen información, pero también muchos estamos luchando por el país. La pregunta sería para todo el auditorio, ¿de qué grupo somos? ¿Somos de los que somos partes del problema por nuestra inacción o somos de los que somos partes de la solución porque estamos tratando de generar una bola de nieve que aplaste y detenga a estos perversos que llegaron a querer robarse el país y el futuro de nuestras vidas? Esa sería la pregunta. O reaccionamos o nos vamos. Esa sería la frase. Y todavía, amigo Mario, Javier, hay quienes no quieren que se denuncie lo que está pasando en México, No, no, lo que está haciendo esta cuarta destrucción nacional. Eso todavía para mí es inconcebible. O sea, la verdad, podría ser un pecado esta omisión. Pero bueno, así es. Javier. Yo quisiera agregar algo muy importante también a lo que mencionaba justamente Mario. Dijimos, bueno, ¿qué está pasando con la población? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no reaccionamos? Y ahorita Mario pone en la mesa una alternativa, o reaccionamos o nos vamos de aquí de México. Pero hay algo que yo en alguna ocasión a ustedes, mis amigos y hermanos, se los dije, se los llegué a comentar. Para todo proyecto necesitas dinero para aterrizarlo, para realizarlo. No hay duda que todo el dinero que ha saqueado de los programas, de los fideicomisos y todo lo que está pasando, el endeudamiento descomunal que está haciendo, ¿a dónde ha ido a parar ese dinero? Presuntivamente para su bolsillo y presuntivamente lo grueso para mantener el poder. ¿Cómo mantiene el poder? Comprando voluntades, regalando dinero. Dinero de nuestros impuestos, gastándolo
Así, en derroche y super derroche. Hay opacidad, no hay transparencia. Las obras faraónicas son el pretexto para robar y saquear y tener dinero en mano. Al fin es el rey del cash para poderse mover. ¿Qué pasaría? Yo les pregunto a todo tu auditorio y a ustedes, amigos, también, que viniera una debacle económica y que no tiene dinero para poderse mover. Como lo dije al principio de la charla de nuestra reunión, por eso se adelantaron ahorita en enero de sacar la aprobación rápida para el nivel de endeudamiento. 1.200.000.000.000 de pesos. ¿Cuándo hemos oído? En estos meses pasados, raramente en algunos puntos de información económica, lo que requerimos como país. Estamos involucrados en esas porquerías mitoteras mañaneras, en chismes, en intrigas, en atracos, en abusos, en asaltos, en lo que a él le conviene. Y por ejemplo, cuando hablamos, y aquí voy a empezar con datos económicos muy importantes, requerimos reactivar la economía para las familias, otorgar créditos a la palabra para micro y pequeñas empresas. Con lo derrochado, ya se hubiera detonado el factor productivo del país. Ingreso básico para quienes perdieron empleo por la pandemia, aún sin recuperarse. Apoyo al trabajo de los emprendedores y de los nuevos de negocios por Internet. Inclusión de adultos mayores para aprovechar su experiencia. Seguridad y paz. Eficientar capacitación de ministerios públicos y policías. Educación de calidad para la superación. Mantenimiento de equipo de cómputo para escuelas públicas, el internet gratuito, desayunos escolares, guarderías para madres, blindar nuestra constitución, nuestras leyes secundarias, entrar ahora sí que en especificaciones del gasto del presupuesto de egresos para evitar la asignación directa a programas clientelares y capacitar gente por parte del INAI para que la gente tenga acceso a la transparencia y a la información y a la transparencia. Cómo de encontrar la información y hacer solicitudes vía transparencia, cómo negociar y etiquetar recursos, auditorías internas a los partidos y a las legislaturas, con la participación de institutos de contadores públicos o de otras, Pricewaterhouse, hay muchas. Y quisiera ya, como dicen, adelantado el caballo, les voy a dar estos datos importantes. Volviendo a mi propuesta, a mi pregunta, ¿qué pasaría que no tuviera el dinero, la economía suficiente y las finanzas para seguir llevando a cabo su plan perverso de controlar el país vía la compra de voluntades y derrochando el dinero? Con base en los criterios de política económica para este 2023, asciende, entre otras proyecciones de analistas económicas, ya dije, el boquete fiscal estaría entre los 344.443 millones de pesos a los 600.000. Fíjense nada más, aunque el impacto podría moderarse si se activan las coberturas petroleras. Si viene la recesión, va a caer la proyección que hicieron de $68 por barril a 62, pueden caer o 60 o menos. El CIEP advierte que se percibe mucho riesgo en el escenario macroeconómico. Si baja el precio del petróleo, habría menos ingresos petroleros, lo que obligaría a ajustes en el gasto público. Las proyecciones, por tanto, para el 23 ya tienen un déficit más grande de lo que tenían en años anteriores. En 2018, a la fecha, el aumento de los pobres ha sido exponencialmente enorme, lo que quiere decir que la diferencia entre el gasto y los ingresos es grande. Vamos a necesitar endeudarnos por el 4.1% del PIB. Fíjense, tendríamos que endeudarnos el 4.1% del PIB para poder mantener nuestras finanzas. Además, el costo financiero de la deuda aumentará 30%. En 2022 aumentó al 23% por el endeudamiento. Y ahorita, hace 2-3 días, acaban de aprobar mayor endeudamiento. Ahí tienen otras presiones que no permiten hacer las cosas que necesitamos para financiar salud y educación sobre todo.
El panorama a corto plazo tiene riesgos muy fuertes por el entorno global, en lo particular con la recesión. Si se viene la recesión norteamericana, que se espera que sea en el segundo trimestre de este año, inmediatamente o entramos al paralelo o en el siguiente trimestre ya nos va a afectar la recesión. Vamos a necesitar endeudarnos, repito, del 4.1% del PIB. Según el Instituto Mexicano de Economía y Finanzas, aparentemente los riesgos por la recesión norteamericana, dice, no, pues a nosotros nuestra economía no nos va a afectar mucho, pero derivado de las eventualidades y sanciones por incumplimientos de acuerdos en el Tratado de Libre Comercio, eso no lo están considerando. Ahí hay otro déficit fiscal, porque ahí están latentes todas las violaciones al Tratado de Libre Comercio que todavía Estados Unidos no se las ha hecho efectivas. Y nada más para, como dicen, engrosarle un poquito más la canasta al problema, que a mí, digo, como mexicano veo el panorama feo, pero me gustaría para que se autodestruya esta secta mafiosa. Acaban de aumentar y violar el Tratado de Libre Comercio, el arancel para la exportación del maíz blanco. El grupo consultor de mercados agrícolas lo acaba de denunciar porque ya me le metieron un arancel de aquí hasta junio de 2023. Fíjese nada más, otra violación más al Tratado de Libre, otras sanciones económicas. Ahora, viene aparejado este tema con algo que, bueno, yo no sé cómo lo vayan ustedes a tomar, pero ahí les va. Apenas en estos próximos días están por entregarse los últimos 3 reportes de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2021, y se inician al mismo tiempo los trabajos de todas las revisiones para el 22. Sabemos que este gobierno ha implementado el caos para que haya opacidad, no transparencia, robar descaradamente. Y obviamente tiene sus propias instituciones, tiene ahí a todos los elementos, los que trabajan para ellos, son cómplices y los obligan a encubrir, a tapar, a maquillar. Y en este caso la Auditoría Superior, pero para todos es evidente todo lo que ha hecho. Pero ahí nada más les voy a dar este dato para que fíjense. David Comenares, que es el director de la Auditoría Superior, va a entregar ya los informes, en este caso vía Fonatur. Voy a hablar nada más el Tren Maya. Nada más agárrense. La desviación detectada, y eso no lo han dado a conocer, yo de buena fuente les estoy pasando el dato, son 4,800 millones de pesos desviados nada más de quebranto del Tren Maya 2021. Y ahí les va esto. Destaca el desperdicio de 303 millones de pesos, tramo 5 Sur, a cargo de Grupo México, gastados en la carretera 307, que terminaron en la basura por el berrincho minoso y caprichudo del que desgobierna desde Palacio, de cambiar el trazo a la selva, sin importar, sin responsabilidad, la tala criminal de miles de árboles, dañar a pues ahora a mansalva la fauna y la flora, cenotes, áreas arqueológicas, de por sí en peligro ahora más. Ahí les va la otra. Agregar el dispendio por el acumulado por la cancelación del contrato de Grupo México, una vez que concluyan los juicios. Grupo México lo demandó porque desistió de unos contratos. Ahí viene otro impacto económico por las penalizaciones. Sigue la sumatoria. La empresa constructora de Slim, con 415 millones de pesos, así como sus consentidos, los favoritos del grupo, que es el Grupo Indy, con 253 millones de pesos. Sedena Constructores no alcanzó a comprobar el destino de 500 millones de pesos que le otorgaron para el proyecto del tramo 5 norte de Cancún a Playa del Carmen, mejor conocido como la joya de la corona, que el mismo Malo ironiza de que había muchos intereses corruptos que estaban acostumbrados al dinero, pero pues pareciera que no se muerde la lengua el señor.
Veremos ahora si David Colmenares desaparecen los resultados ante con tal de seguir sobreviviendo y jalando, porque pues le pasa lo que a la primera secretaria de la Función Pública, que después la corrió, que pues ya le están sacando ahí que no sé cuántas propiedades tiene, pues el encubrimiento pues también cuesta. Y este cuate, pues el hermano está vinculado al mayor fraude que ha tenido este gobierno con Segalmex, de más de 10,000 millones de pesos. Y en este caso, fíjense lo irónico del asunto. Están trabajando los de la Auditoría Superior de la Federación como si a ellos los estuvieran auditando, y es al revés. ¿Y por qué digo esto? Porque están maquillando y están limpiándole todas las porquerías que están haciendo en Fonatur para todo lo del Tren Maya. Es impresionante. Al contar con la complicidad de esta Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas de la Auditoría Superior, a cargo de Jesús María Nogueda, hasta esos datos tengo pelones de todo lo que están haciendo. Falta el despilfarro del 2022 y habrá ver si obviamente no ocurre lo mismo, el maquillaje, el encubrimiento, ante la elevación de los costos, con cifras alegres de los milicianos. Han disparado los costos increíblemente. Entonces, veámoslo positivamente todo esto. Oye, qué padre que están robando, magnífico. Pero, dices, el punto de infección ahí está. No de infección económica, porque de ahí están extrayendo el dinero que están ocupando para envilecer, para comprar, para cohechar, para extorsionar lo que necesitan para sus temas electorales. De continuar así, de por sí estamos en quiebre. Ya les dije de las previsiones de crecimiento. Bank of America nos da 0.9%, no llegamos ni al 1%. Y él proyectó el 3% de su presupuesto. Todavía datos economistas dijeron que el 1.2 vamos a alcanzar. Yo me quedo pensando y queriendo mucho a mi México en el 1, pero no creo que ni el 1, nos queremos al 0.5. Pero bueno, Banco de América nos da 0.9. Ahora, mi pregunta que les hice, ¿qué pasa? Que venga el truene. Yo lo deseo que truene México. Perdónenme, pues digo, ante la insensibilidad de mucha gente que no hace nada, bueno, vamos viendo el factor económico, sin dinero no va a poder hacer nada. No va a poder. Es que allí es donde nos va a doler cuando claro, la realidad. Nos va a afectar, yo lo sé, pero también les va a afectar a ellos para sus planes. Ahora, sí, agréguenle que ya en esta semana que pasó, ahora sí ya promovió en el Senado que la reserva de los fondos de pensiones pasen a formar parte del programa proyecto de reserva del fondo para contingencias presupuestarias, que cuando Peña se fue, les dejó como 150,000 millones o 200,000, que ahorita ya está en cero. Y ahora están buscando, dicen, bueno, pues la garantía son las pensiones de jubilados y pensionados. Y eso lo acaban de promover. A ver si entendí este último punto, Javier. ¿Estás diciendo que van ahora tras nuestro dinero? Sí, por supuesto. O sea, están buscando reservas económicas para poder sostener el gasto. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar la reserva que tenemos de lo proyectado que tenemos como un irreductible que es intocado eso, desde en materia presupuestal no lo pueden tomar ni por, y la propia contabilidad gubernamental lo permite. Bueno, van sobre ello y ya hicieron la modificación en la Cámara para poder tocarlo. ¡Qué barbaridad! O sea, lo que preguntaba alguien aquí hace un momento, ¿y qué va a pasar con nuestros ahorros? Bueno, pues Adiós. ahí está la respuesta. Adiós. El caos del régimen, el caos del régimen. Entonces, a mí me gustaría, y a lo mejor me van a insultar algunos de tus oyentes, que sí sucediera. Ya estuvo bueno, para que a ver si así reaccionamos como mexicanos, que nos están dando en toda la IDEM y no hacemos nada.
Y entonces la única forma en que yo le estoy pensando y digo, pues hay que empezar maquiavélicamente, que truene la economía, que truene y que se acabe. Por eso están ahorita desesperados. Vean, tiene todo un razonamiento lógico, técnico, financiero, económico, el por qué están movidos. Ahorita en enero sacan ya la aprobación para la capacidad de endeudamiento, 1.200.000.000 más. Así es. Inmediatamente sacaron, irse ya sobre las reservas de los fondos de pensiones. Están tomando previsiones para tener dinero, porque saben cómo está. Y si viene la recesión económica, mis queridos amigos, No, adiós. no, ¿De dónde ya. lo van a tomar? Ahora Entonces, sí, con la pena, le estoy pidiendo a Dios que eso suceda, aunque me va a llevar a mí también entre las patas, pero se los va a llevar a ellos. Y ahí se acabó el problema. Tú dijiste, Jaime, necesitamos algo prodigioso. Eso va a ser lo prodigioso. El no tener con dinero con qué moverse. qué escenario tan horrible nos has dado, pero pues para allá vamos, o sea, lo estamos viendo esto que va en cámara lenta, caminando, y muchos aplaudiendo. Pero bueno, amigos, estamos por cumplir hora y media de programa. A mí me gustaría que fuéramos concluyendo, cerrando. Ustedes dirán si quieren hacer un resumen, si desean hacer una exhortación o sacar conclusiones. Ustedes gustan. Adelante, no sé quién quiera empezar. Tuve en estos últimos días la oportunidad para poner ejemplos gráficos en cuanto a, así, ejemplos muy concretos en cuanto a la situación jurídica, ¿no? En cuanto a la situación de leyes y de derechos. Así como se viene el caos económico, imagínense, ¿no? Un presupuesto que dice que vamos a crecer al 3% y sobre eso proyecta y vamos a crecer al 1%, pues imagínense cómo vamos a terminar este año. Pero en la parte legal hay datos que le pueden interesar muchísimo a la gente. Una de las cosas que más llamó la atención de servidor en estos últimos días es que tuve la posibilidad de estar en comunicación con alguien que trabaja a nivel nacional en todo lo que son sistemas de capacitación para la Guardia Nacional en cuanto a la atención telefónica por la comisión de delitos. Me impresionó muchísimo algún material que me compartió y la explicación que me dio. Como en el año 2022 terminan ellos, recordemos que la Guardia Nacional es casi 1 millón de mexicanos, son más de 920,000 efectivos en todo el país. Y me impresionó muchísimo el ver el material y poderlo comentar con esta persona, porque bueno, la explicación es muy simple. A la Guardia Nacional ya se le está instruyendo para que las recomendaciones que le dan los particulares que han sido víctimas de un delito ya son únicamente de prevención. Es decir, contención, prevención. A la gente se le dice qué hacer para que evite que ya no le pase, para que no le vuelva a pasar. Es decir, ya ni siquiera se le instruye de cómo son los mecanismos para ir a denunciar. Ya ni siquiera se le ofrece la intervención de la Guardia Nacional. Imagínense la gravedad de esto. O sea, les estoy hablando de los call centers que manejan a nivel nacional. Hablé con uno de los responsables de la capacitación de las personas que ahí trabajan, que me indicó que la directriz, pues realmente es, ya lo que van a hacer es instruirte, darte algunas recomendaciones para que no te pase. Es decir, ellos, que ya no se pueden meter con los delincuentes porque operan abiertamente y hasta los persiguen en carreteras y se burlan de ellos y los matan con toda impunidad, pues ahora los ciudadanos ya recibimos la información de la propia Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional pues está capacitando a una sociedad civil, ¿no? Es esta muerte lenta que estamos sufriendo. Yo lo decía, ¿no? Cuando se burlaban de nosotros de que decíamos, la Guardia Nacional va a estar en el metro, pues este año vamos a empezar a ver ya un cambio más rápido por las necesidades de la situación social y política del país. Hoy la Guardia Nacional no nos agrede. Estamos, dicen los chavos, a 3 doritos de que la Guardia Nacional ya tenga una instrucción diferente con todas las manifestaciones públicas, a que la Guardia Nacional sea utilizada de una manera distinta con nosotros. Nos han ido llenando poco a poco de Guardia Nacional y va a llegar un momento en que va a ser el pueblo contra el propio pueblo. A mí sí me gustaría sobre esto hacer una reflexión muy puntual. En la parte legal, a mí me toca estar en la primera línea de batalla en la defensa legal de los derechos de muchísimas personas de primer nivel en el país. Yo como abogado presto mis servicios y me ha tocado en los últimos 3 años y medio defender
sacerdotes, obispos, empresarios, periodistas, activistas, líderes sociales. Directamente mi despacho ha asumido la asesoría y la representación de muchos de ellos. A mí nadie me lo cuenta. A los que trabajamos en estas oficinas, nadie nos lo platica. La persecución judicial y política contra los opositores al régimen es una realidad descarada. Es una realidad donde vemos, hace apenas unos días, a una buena amiga que está persiguiendo el gobierno, le notificaron una demanda que le arman en el gobierno, ¿no? A través de la Fiscalía de la Ciudad de México, le arma una demanda y le integran más de 1000 fojas de anexos para su estudio y se llama, le acuerdan, es decir, le reciben la demanda y se la notifican en menos de 20 días hábiles. O sea, lo que un particular tarda meses en que le den trámite y que se ordene la notificación a la contraparte, bueno, y además con un armado espectacular, porque ponen a las dependencias contra los particulares, porque aquí es una persecución de soborno, de cárcel o de te mueres. Esto no es un juego, y los que estamos nosotros atendiendo este tipo de asuntos, lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque atendemos desde un general del ejército, insisto, hasta un periodista que está siendo perseguido. Entonces, en esa parte, sobre esa reflexión, yo quiero, sobre todo porque hay mucho auditorio, Jaime, en Cisne, que es gente no solamente buena, sino preocupada por la situación del país y gente formada y gente de fe. Es como cuando tú en un país va bajando la fe, entonces sube la superstición, ¿no? O sea, es un fenómeno natural, ¿no? O sea, va bajando la instrucción religiosa, va bajando la fe, y entonces va subiendo, pues que la gente empieza a creer en cualquier cosa. En el mundo del derecho opera una regla más o menos igual. En cuanto sube la impunidad, baja la legalidad. Es decir, si la legalidad empieza a bajar, el cumplimiento de la ley, la impunidad empieza a subir. ¿Cómo nos afecta a eso a todos nosotros? Pues es bien sencillo. Es como lo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional empieza a subir, una Guardia Nacional que no persigue delincuentes, ¿no? Sino que patrulla calles. Entonces, la Guardia Nacional sube de recursos, sube de número, sube, pero ¿qué pasa? No baja la inseguridad. ¿Y por qué? Porque en realidad la Guardia Nacional, que se ha hecho este monstruo tan grande, está bajando en efectividad y la inseguridad y las muertes están subiendo porque ya no hay una... Sí. A mí me gustaría decir esto como cierre, ¿sí? Se insistió desde un principio, y retomo lo de Javier, no es un problema político lo que México tiene. Morena es una secta, desde todas las perspectivas que lo querramos ver, es una secta. Es una secta, además, como yo nunca había visto en la historia de mi país, y me cuesta trabajo identificar algo así en el contexto internacional, haciendo un revisionismo histórico. Es una secta donde hay masonería radical, donde hay izquierdas comunistas, donde hay satánicos, donde hay grupos gnósticos, donde hay de los rosacruces más radicales de México, donde están los políticos más corruptos del país, donde están narcotraficantes y sicarios. Y por si algo nos faltaba en este grupo, ¿no? Hay ciudadanos y católicos atarantados que no saben que Morena es una secta y que en consecuencia lo que están haciendo es, yo leo lo que escriben en las redes sociales, y entonces la actitud verdaderamente, yo me imagino, voy a hablar específicamente a la gente de fe. Tenemos varios presupuestos que están incorrectos. Le apelamos, lo que Javier acaba de decir del dinero, la necesidad de comer y de los insumos y de lo necesario, eso nos va a pegar a todo el país. La necesidad de Dios, desafortunadamente, no la sienten todos. La necesidad del Estado de Derecho tampoco les importa a todos. Ni siquiera somos un país debidamente evangelizado. Somos un país de bautizados, pero somos un país de bautizados que apoya el comunismo. Entonces, ¿qué es lo que en este momento tenemos enfrente? Tenemos a un gran porcentaje de la población, este es mi cierre, diciendo, no, vamos a rezar y no nos preocupemos ya por nada más, ¿no? No, al cabo, Dios no va a permitir que esto pase porque somos su pueblo. Hasta los más descarados dicen, no, esto no va a pasar porque aquí vive Santa María de Guadalupe. Vergüenza nos debería de dar a los creyentes todo eso. Está que pasando. Siendo la casa de Santa María de Guadalupe, está pasando. Precisamente por eso, claro, vergüenza nos debería de dar
que precisamente en la tierra de Santa María de Guadalupe esté ocurriendo esto. Vergüenza nos debería dar la gente que nada más se encierra en su pequeño cajón de ideas o que desde las redes sociales, moviendo los dedos, cree que va a cambiar nada más al país. No, tenemos muchísimo más que hacer. El profetismo al que estamos llamados en la iglesia tiene que ver con un compromiso de vida, cueste lo que cueste. Yo defiendo profesionalmente a gente que ha puesto sus empeños y ha arriesgado lo que tiene para tratar de denunciar este gobierno y para tratar de oponerse. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos quizás pensar, como alguien escribía, no hay que preocuparse nada porque al cabo México ya conoce cuál va a ser el destino del país? Claro que conoce, pero nuestra responsabilidad de vida nos toca dar la batalla. En el juicio de cada uno de nosotros va a aparecer, ¿tú qué hiciste en los años de López Obrador por tu país, por el bien común, por tus ciudadanos, por los ciudadanos de tu país, por la iglesia? ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaste? ¿Qué tanto te opusiste? ¿Qué tanto te instruiste? ¿Qué tanto compartiste con otros? ¿Qué tanto? O sea, esa es la pregunta y la tarea para todos nosotros. Los que estamos en primera línea sabemos que esto es una regla. Va a subir la pobreza, ya está subiendo la pobreza, y al subir la pobreza, al bajar la inversión y los empleos, este es el caos donde nos vamos a ir todos. No va a prosperar Morena, como dice Javier, esto no va a ser un imperio de un gobierno fuerte y poderoso y un país paupérrimo. Es que el país entero se va a sumergir porque al final los creyentes sabemos que el mal se devora a sí mismo. Y eso es exactamente lo que le va a ocurrir a México. Ese es mi comentario. Gracias, Mario. Javier. Pues queridos amigos, como dice, ya lo dijo Mario muy atinadamente, el pez por su boca muere. Sí. Y el efecto boomerang le va a llegar a este individuo, pero perdóname, ya le está llegando. Yes. Yo creo que si bien le va terminando el 24, si no, a lo mejor antes, pero si no, terminando el sexenio, la va a pagar y muy caro. Por todo lo que le ha hecho al país, por todo el sufrimiento que le ha causado al país, por ese descaro y cinismo perverso de destruirlo. Y yo vuelvo nada más a reiterar el comentario económico que hice. 4,800 millones de pesos fueron las desviaciones nada más del Tren Maya en el 2021, nada más. Y grito, mexicanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué no están viendo todo lo que está sucediendo y lo que están haciendo? Que necesitamos un 4.1% de endeudamiento equivalente a PIB para el PIB para poder salir adelante. ¿Se imaginan lo que es eso? Y como está previsto, se viene la recesión. Y ahí yo le apuesto al económico. Hay algo muy importante que lo dejo de colofón final. Viene el cambio financiero, monetario, se acaba el dólar y vamos a entrar en las criptomonedas. Entonces, quiero ver a toda esta población mexicana que viven su día a día y se medio quejan y medio lo comentan. Cuando les digan ya no tienes un peso en la bolsa y ahora te vas a meter a las criptomonedas, y ahí es donde van a decir, oye, ¿en dónde los metieron? Porque también es parte, este sistema nuevo monetario, de llegar al patrón oro, reforzar todo con el patrón oro de la Agenda 2030. Exactamente. Y sobre esta Agenda 2030, queridos amigos, quiero, antes de cerrar este tema principal de hoy con Mario y Javier, hacerles dos anuncios. El primero es que tenemos con Javier este próximo 24 de enero una entrevista especial para hablar más de la Agenda 2030, precisamente. Martes 24 de enero. Va a profundizar más en estos asuntos. Vamos preocupados por esta terrible realidad que hoy, pues como ven, ha llegado, nos aqueja. Y al día siguiente, en 8 días, les anuncio una entrevista especial que, bueno, yo ya estoy muy ansioso con esta, que vamos a tener Mario Gallardo y un servidor con Elena Chávez, la autora del Rey del Cash, exactamente en una semana, 25 de enero a las 8 de la noche. Es que, como ven, estamos en una situación, amigos, Javier, Mario, en la que, pues no sé si llamar desesperada, pero sí al menos muy tenaz,
de seguir hasta donde los medios nos dan, de ir haciendo esa conciencia en estos espacios que tenemos, entre nuestros seguidores, pero también entre gente que pues no está informada. Así que, pues, y así vamos a seguir, porque este es nuestro país, aquí nacimos, y no sé qué opinen ustedes, pero yo aquí me quedo, y si es necesario morir para rescatar a esta nación, peleando, lo voy a hacer. Y yo sé que mis hermanos también están comprometidos con esta lucha para defender a nuestra patria del saqueo, de la destrucción a la que está llevando. Yo quiero ponerlo en esta perspectiva, el demonio, y no es el demonio encarnado en López Obrador, es el plan finalmente del maligno de destruir a esta preciosa y hermosa nación. Y lo está haciendo, lo está logrando. Pero pues si no nos activamos, bueno, pues seguiremos hablando de estos asuntos. Mario, Javier, muchísimas gracias por su tiempo, por este gran programa y por haber compartido tanto con nuestro auditorio. ¿Sí, Javier? Nada más rapidito, agregar un comentario muy breve para lo que mencionaba el buen Mario, sí, para la persona que le llegó el expediente y obviamente la persecución, ¿no? ¿Qué vale más desde el punto de vista de la economía procesar? ¿Alguien que da una relatoría de hechos de cómo se conducen o una desviación de 4.800 millones de pesos del Tren Maya? ¿Qué vale más? Así es. Correcto. Terrible, terrible, pero bueno, pues un fuerte abrazo, Mario, Javier, y abrazo. Bueno, pues ya estaremos, primero Dios, nuevamente con nuestro auditorio y vamos a seguir profundizando y invitando a más especialistas y gente que pues sabe estos temas para ir precisamente clarificando, haciendo conciencia. Y bueno, pues todavía tenemos esperanza, sí la hay, pero si nos activamos. De otro modo, el destino de México será fatal. Seguimos despertando conciencias, queridos hermanos. Es el trabajo, así es. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos los Buenas y a ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente, abrazo en Cristo. Bueno. Un abrazo, Mario.